Comenzamos saludando a quienes nos acompañan por las pantallas de Canal 13, Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Lo vamos a ver en pantalla en un instante. Quedan apenas 10 días para que más de 15 millones de chilenos puedan aceptar o rechazar el texto de la nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional en una votación que esta vez es de carácter obligatorio. El plebiscito de salida se acerca y junto a eso aumentan las dudas prácticas sobre este proceso donde la mayoría de los votantes fuimos cambiados de local y de mesa, pero también hay preocupación por los ataques infundados que recibió el CERVEL desde la extrema derecha, que acusó un posible fraude por el número de fallecidos habilitados para votar. Los últimos sondeos, conocidos antes de que comenzara la veda a la que obliga la ley, dicen que el rechazo llega con ventaja sobre el apruebo, pero la carrera, también dicen la mayoría de los encuestadores, aún no está corrida y una de las grandes dudas es cuántas personas finalmente van a votar y a cuál de las dos opciones van a favorecer estos nuevos votantes, de los cuales sabemos muy poco. Por otro lado, están los indecisos, aproximadamente un 15% según las encuestas. Y luego está la incertidumbre y los escenarios políticos que se abren tras el 4 de septiembre. Si gana el apruebo, ¿cuál va a ser el calendario de implementación de los cambios constitucionales y también de las reformas a las cuales se comprometieron en el acuerdo del oficialismo? Y por el otro lado, si gana el rechazo, ¿habrá o no un nuevo plebiscito, una nueva convención con las mismas características del anterior o con modificaciones? Son algunas de las preguntas que intentaremos contestar esta noche aquí en Radiografía Constitucional y vamos a comenzar de inmediato justamente con el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Andrés? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Le tengo como una especie de metralleta de preguntas, bueno, vamos. porque son demasiadas las dudas que están dando vueltas en relación a este tema. Primero, quiero preguntarle para usted, ¿cuál es el principal desafío que como CERVEL están viviendo con motivo de este plebiscito de salida? Bueno, ya pasamos, el primer desafío era la georreferenciación y la asignación a las mesas y creemos que fue bastante exitoso. ¿Ya? El segundo desafío siempre es que se constituyan las mesas relativamente temprano y que se constituyan todas y lleguen los vocales y se puedan constituir las mesas o con los reemplazos que hacen los delegados. Ya. Después de eso ya la cosa está en tierra derecha. En tierra derecha. Sí. Finalmente, ¿cuántos son los votantes habilitados en Chile y en el extranjero? En Chile son 15.070.000 aproximadamente y en el extranjero son 97.000. 97.000. En ambos casos, ¿la votación es obligatoria? No, es solo obligatoria para los electores en Chile, sean chilenos o extranjeros, y es voluntaria a los electores a los chilenos que están en el extranjero. Volvamos a recordar que es una votación obligatoria. Sí, es ¿Qué obligatoria. pasa si no voto? Bueno, si no vota va a ser denunciado al juzgado de policía local por el CERVEL unos 3 o 4 meses después de la elección, porque se demora en revisar los padrones y ahí lo van a citar. Y ahí solo en el juzgado se presentan excusas. Eso es muy importante si es que la persona hay 4 excusas: el estar en el extranjero transitoriamente, ya lo puede demostrar con los pasaportes, etcétera, cualquier problema de salud o discapacidad que es con certificados médicos, después estar a 200 kilómetros de distancia. Ahí la recomendación a las personas es ir el día de la elección, no antes ni después, a una comisaría o un retén, que van a estar habilitados para eso, a dejar constancia de que están ahí. Que están lejos del local de votación. Que están en ese lugar. En ese lugar, perfecto. Por lo tanto, están a 200 kilómetros. El juez sacará la cuenta si era a 200 kilómetros o no. Y hay una general que dice cualquier otro impedimento grave. Personal de las Fuerzas Armadas que tiene que trabajar en otro local de votación. También creemos que pilotos, por ejemplo, tripulantes de vuelos, que en el país es importante que funcionen los vuelos ese día, y por lo tanto es una excusa, es un impedimento grave. En general también choferes de la locomoción colectiva, pero ellos van a hacer turno. Puede haber personas en hospitales que no pueden abandonar su turno. Revisemos las multas, las estamos viendo, vamos a ver en pantalla ahora esas multas, porque son bastante onerosas, van de media UTM, ¿no? Sí. A 3 UTM, o sea... Así es, eso es. Como 30.000, porque ya vamos a llegar con la... O sea, la media UTM, sí. A 179.000. Sí, eso aproximadamente. Redondeando. Sí. Ya. Lo que pasa es que hay la sensación de que en general estas multas no se cobran. No, bueno, la obligación hoy día de los jueces de policía local es cobrarlas, digamos, en la ley, citar a las personas y cobrarlas. No. ¿Es muy complicado ese proceso? ¿Por qué se demora?
Es complicado porque tienen que citar, depende de la cantidad de gente que sea, pero Ya, tienen y, que citar a y mucha ese gente. dinero va a beneficio municipal. O Sí. sea, las municipalidades tendrían un cierto interés en cobrar estas multas. Sí, tienen renta municipal, Sí. constituyen renta municipal. Ya, porque por ejemplo, yo calculé en Maipú, la comuna de Maipú, en la última elección se abstuvieron 300.000 personas. Pongámosle que le hicieron una multa de 50.000 pesos a cada uno, es mucha plata, son 15 millones de dólares. Harta plata, sí, puede ser. Sí, Entonces, pero ¿usted cree que ahora, sí se van a cumplir bueno, esas sanciones? esta razón está para que la gente vaya a votar, por eso que se puso obligatorio, digamos. No, yo no puedo hablar por los juzgados de policía local, pero es la obligación legal de ellos el cobrar las multas. Ya. Vamos a mostrar, estamos mostrando también en pantalla el sitio web del CERVEL y el teléfono donde la gente también puede consultar dudas, local de votación, porque se cambiaron todas las mesas y se cambiaron todos los locales. No todos los locales, porque, bueno, depende de las ciudades. Hay pueblos chicos donde hay un solo local y sigue donde mismo. Pero sí, hay un gran cambio de locales en las zonas urbanas. Y desde luego mesas cambiaron todas. Así que toda persona tiene que consultar. No puede ir a votar sin saber la mesa. Y la recomendación es que no solo consulte, sino que adicionalmente anote el local, etcétera, para no estar consultando muchas veces y no sobrecarga la página, por así decir. Una de las cifras que ha llamado la atención es que más de 13 millones de personas han consultado en la página del CERVEL su local de votación. ¿Le parece a usted que esta cifra, que es grande, indica que realmente mucha gente va a votar? Sí, es un buen indicador. Son 13.100.000 hasta ayer y son RUT distintos. Porque RUT totales tenemos sobre 24 millones, ¿ya? Pero RUT distintos son 13.100.000 hasta ayer. Horarios de funcionamiento de los locales y también el hecho que usted me decía, bueno, si un piloto está trabajando, a lo mejor tenemos que funcionar los aeropuertos, mejor. Pero eso es un feriado en el cual los trabajadores, incluso si están trabajando, tendrían que tener el tiempo para ir a votar. Sí, bueno, hay permisos en la ley. Primero hay un permiso para los vocales, con toda la jornada, incluyendo el sábado, porque los vocales tienen que ir a constituir las mesas a las 3 de la tarde del sábado. Ellos tienen permiso toda la jornada y es obligación del empleador dárselo con remuneración, desde luego. Y todo trabajador tiene 2 horas para ir a votar, digamos. Mira, en general no ha habido problemas de que se den esos permisos en el pasado. ¿Algún riesgo de que, dado que esta es una votación obligatoria, se produzcan aglomeraciones de gente, mucha gente tratando de votar? Es un riesgo en cierto horario, que se concentra la gente alrededor de las 12. La gente quiere ir a votar antes del almuerzo y quiere levantarse temprano e ir a votar antes del almuerzo. Claro. Entonces la concentración está ahí. Pero nosotros hemos calculado, las personas se deberían demorar 1 minuto, máximo 2 minutos, y la mesa puede atender 2 personas al mismo tiempo, y con 2 minutos calculados son 6 horas y media para atender a los 400. Y la mesa funciona 10 horas. O sea, tenemos la capacidad para funcionar. Y el horario es de 8 de la mañana a 18 horas. Ya. Y es importante llegar al local a las 18 horas. Ya. No se van a cerrar ningún local. Eso es lo que pasó también una vez. Sí, pasó en noviembre, no en diciembre. No, en noviembre, sí. En noviembre. No vamos a cerrar ningún local. Esa es la instrucción que hemos dado. Y que las personas que pueden estar haciendo filas afuera, porque hay aglomeración adentro, se les tiene que permitir entrar. De esa forma, la mesa ve qué gente tiene en disposición a votar. Y la mesa no puede cerrar mientras haya gente en disposición de votar. Pero si a las 18 horas no había nadie en disposición de votar y la mesa cerró, una persona que llegue a las 18:03 se puede quedar sin votar. Perfecto. Otra polémica, la vamos a mostrar en pantalla. El texto del voto, que se ha también puesto en cuestión, que dice, el texto dice, ¿aprueba usted el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Y sale la opción, aprobar o rechazar. Sí. Dicen que el hecho que la pregunta incluya la palabra apruebo es como generar una cierta tendencia en el votante. Artículo 142 de la Constitución. Ahí quedó redactado y descrito cómo era el voto. Ya, entonces, el CERVEL no tiene la culpa. El CERVEL no tiene la culpa de... En el fondo sí quedó establecido, básicamente. Está diseñado el voto en el artículo 142 de la Constitución Política y eso se aprobó por 2/3 en su momento en el Parlamento. Ya, mire, le junté como 10 fake news en relación que están circulando en redes sociales en relación. Le voy a ir diciendo de a una y estoy mal diciendo. ¿Va a ser obligatorio tener pase de movilidad para ir a votar? No, eso es falso. Por ningún motivo. No se puede pedir pase de movilidad en el local, ni
tomar temperatura. En algunos casos hemos visto en las elecciones del año pasado que algunos municipios, por hacerlo mejor, comenzaban a tomar temperatura. Imagínate que si la temperatura era alta no podía votar la persona, no podían hacer un diagnóstico médico ahí para impedirle el derecho a sufragio. No hay ninguna de esas cosas, digamos, exigencias. Usar mascarilla y todas esas cosas. Mascarilla tiene que tener dentro de los locales, y hay un kit sanitario también a la mesa, y tratar de no tener contacto con la mesa, o sea, dejar el carnet encima para que no se lo toquen, etcétera. Ahora, hay incluso las personas que se trasladen a lugares distantes a votar, ya sea en buses o en más de 200 kilómetros, entiendo, y en aviones, tampoco se les va a exigir el día antes, durante el día de la elección y el día siguiente, el pase de movilidad, en la medida que demuestren con la consulta del CERVEL que su lugar de votación está hacia donde están viajando. Otro fake news, 150.000 personas privadas de libertad van a poder votar. No, eso es falso. Primero, no hay 150.000, entiendo yo, hay 47.000, y no todos, muy pocos tienen derecho a voto, tienen como 7.000 de esa población penal derecho a voto. Y se inscribieron, cambiaron de domicilio a los centros penitenciarios y quedaron para votar 990. Algunos ya están libres, pero tienen que volver a la cárcel en ese caso a votar, porque ese es su domicilio electoral. Y hay 39 gendarmes, eso hace un total de 1.029 electores en los recintos penitenciarios. Vamos a una de las polémicas que se habló también mucho en relación a que el padrón tenía muchos fallecidos e incluso habían personas que estaban inhabilitadas. Se nombró el caso de Palma Salamanca y de también una exfrentista prófuga, Maritza Jara, que estarían habilitadas para votar. O sea, habilitadas, ¿no? Habilitadas. Sí. No, mira, a ver, tenemos un problema desde la inscripción automática de gente mayor que por edad suponemos fallecido, pero no tenemos la defunción. Y en algunos casos tampoco la tiene el registro civil. ¿Ya? La gran mayoría ha fallecido en el extranjero y no han tramitado defunción en Chile. Hay otros que son problemas antiguos del registro civil de los años 50, en que las defunciones no tenían RUT, que las defunciones eran imperfectas en los nombres, etcétera. Entonces tenemos un problema ahí, lo hemos ido solucionando de a poco con una nueva ley, nos queda trabajo por hacer. También están todos los fallecidos entre el 1 de abril, el 1 de mayo, que se cerró el padrón, y al 4 de... No es fácil, pero en cualquier caso no es fácil que una persona vaya con un carnet de un fallecido. Es que ese es el punto. Se sospechó que habían fallecido y se lo iba a suplantar, pero también se podría suplantar a los vivos, digamos, no solo a los fallecidos. Por eso que hay un control de identidad, que la persona tiene que concurrir con pasaporte y cédula de identidad. Ojo, pueden estar vencidos desde el 1 de octubre del 2019 en adelante. Es bien generosa la ley en eso. Pasaporte tiene que ir, o carnet, pero carnet de identidad. No papeles que muestren que están renovando. Pasaporte o carnet y hay una identificación en la mesa, identificación que pueden verificar los apoderados, y además hay un perito del registro civil para hacer una identificación por huellas si fuera necesario y hay duda en la mesa. Y por último, esta es una respuesta que nos va a servir para las siguientes conversaciones que vamos a tener acá. Usted dijo que para elegir nuevos convencionales, en el caso que ganara, por ejemplo, el rechazo, habló de 125 días, hoy día dijo 140 días. La ley tiene 140. 140, o sea, son 5 veces, es mucho tiempo, pero ¿desde cuándo se cuentan esos días? No, mira, la ley establece, esta es la cadena más larga desde una elección. Los 140 días están en la ley para las elecciones parlamentarias y municipales para comenzar a hacer el padrón. Ahí se cierra el registro electoral, se elabora el primer padrón, que se le entrega el día 120 a las firmas de auditoría. Pero por ejemplo, me refiero, después que se audita, se reclama. Pero una vez que se vota, cuando se termina la votación, ¿empiezan a correr los 140 días? No. ¿O cuando se proclama el resultado? No, son 140 días antes de una elección. Entonces hay que saber la fecha. ¿No? Claro, hay que saber la fecha. Estos procesos están en la ley, hay un plazo para reclamar el padrón, etcétera. Incluso cuando es una elección con candidatos, hay que inscribir los candidatos 90 días antes. Y hay mucho reclamo en los tribunales de candidatos que tienen que resolverse antes de hacerse los votos, etcétera. Entonces no es llegar y decir, hagamos la elección el próximo mes. No, por ejemplo, para hacer así como en calendario, para realmente, por ejemplo, elegir nuevos convencionales tendría que ser en marzo del 2023. Bueno, es una posibilidad. Ahora, yo dije que 125 porque este plazo
a solicitud del Parlamento y del Gobierno para este plebiscito, se redujo a 125 días y se cerró el 1 de mayo el registro. Además, es muy importante que se abra el registro. Legalmente el registro se va a volver a abrir el 1 de octubre. Y es muy importante que esté abierto, porque hay gente que quiere hacer cambio de domicilio. ¿Ya? Hay que rebajar las defunciones, digamos, y hay que actualizar nuevos electores, digamos, que pueden votar, extranjeros nuevos que han cumplido 5 años, y todo lo que es condena o absoluciones que tienen que procesarse. No estamos haciendo ni nada, todo eso está congelado el 1 de mayo a la fecha. Muy bien, muchas gracias Bien, Andrés Tagle por habernos acompañado esta noche en Radiografía, contestar todas nuestras preguntas ahí Bien, pues, rápidamente.